Antes de hablar sobre la muerte, necesitamos hablar sobre el silencio, porque María Magdalena no murió solo una vez. Fue borrada, reescrita, enterrada en capas de mentiras tan profundas que hasta hoy pocos saben quién fue realmente. Y cuando descubres la verdad sobre cómo murió, entiendes por qué la Iglesia hizo todo lo posible para que esa historia nunca fuera contada. María Magdalena no era prostituta, nunca lo fue. Esa mentira fue oficializada por el Papa Gregorio Magno en el año 591, siglos después de su muerte, cuando fusionó a 3 mujeres diferentes de los evangelios en una sola persona y declaró que Magdalena era pecadora sexual. ¿Por qué? Porque era más fácil controlar a una santa arrepentida que reconocer a una líder. Los textos más antiguos cuentan otra historia. María Magdalena era discípula, era financiadora del movimiento de Jesús, era la primera testigo de la resurrección. No por casualidad, sino por importancia. En el Evangelio de Felipe, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, hay una frase que la Iglesia intentó ignorar durante décadas. Jesús la amaba más que a todos los demás discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Los apóstoles se incomodaban y preguntaban por qué él la amaba más que a ellos. Esto no es romance, es jerarquía espiritual. En el judaísmo místico de la época, el beso en la boca era transmisión de conocimiento sagrado, de soplo divino, de sabiduría directa. Jesús estaba haciendo de ella su sucesora espiritual, y los hombres a su alrededor no podían aceptarlo. En el Evangelio de María, otro texto encontrado en Egipto, hay un diálogo devastador. Tras la crucifixión, los discípulos están aterrorizados, perdidos. María se levanta y los consuela, diciendo que Jesús les dejó enseñanzas. Pedro le pide que comparta lo que Jesús le reveló en privado. Ella comienza a enseñar sobre visiones espirituales, sobre la naturaleza del alma, sobre cómo la mente se libera de la materia. André interrumpe. Di lo que quieras sobre lo que ella dijo, pero yo no creo que el Salvador haya dicho eso. Esas enseñanzas son ideas extrañas. Pedro va más allá, con la voz cargada de ira. ¿Acaso habló realmente con una mujer en secreto sin que lo supiéramos? Debemos cambiar nuestras costumbres y que todos escuchemos a esta mujer. ¿La prefirió a nosotros? María llora, no de debilidad, sino de agotamiento. Pedro, ¿crees que inventé esto en mi corazón? ¿Crees que estoy mintiendo sobre el Salvador? Levi, otro discípulo, la defiende. Pedro, siempre has sido temperamental. Ahora te veo argumentando contra esta mujer como si fuera una adversaria. Si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Este texto fue escrito en el siglo II y fue enterrado, olvidado, borrado de los registros oficiales. ¿Por qué? Porque mostraba algo inaceptable, una mujer enseñando a hombres, una mujer con autoridad espiritual directa, una mujer que Jesús eligió como portadora de sus enseñanzas más profundas. Ahora vamos a lo que importa, cómo murió y por qué esto fue escondido. Las tradiciones sobre la muerte de María Magdalena se dividen en 2 versiones principales, y ambas fueron manipuladas. La primera, la versión occidental, dice que huyó de persecuciones en Judea y fue a Francia, más específicamente a la región de Provenza. Allí habría vivido sus últimos años en una cueva llamada Sainte-Baume, en penitencia y oración, hasta morir de causas naturales, anciana y solitaria. Esa versión es conveniente. Una Magdalena penitente, aislada, silenciosa, que pasó décadas en una cueva, pagando por pecados que nunca cometió. Esa imagen sirve al propósito, transformar a una líder en una ermitaña, a una maestra en una penitente. Pero los detalles no cuadran. Registros franceses del siglo XIII mencionan que las reliquias de Magdalena fueron descubiertas en la cripta de la abadía de Saint-Maximin. Demasiado conveniente. La Iglesia necesitaba reliquias para atraer peregrinos, para generar ingresos, para consolidar poder. Y Magdalena, incluso borrada, aún tenía peso simbólico. Entonces crearon una narrativa de penitente solitaria que murió en paz, santificada por el arrepentimiento.
Pero hay otra versión, más antigua, más perturbadora y mucho menos conocida. La tradición oriental, preservada por la Iglesia Ortodoxa, cuenta que María Magdalena fue a Éfeso, en la actual Turquía, junto con Juan, el discípulo amado, y María, madre de Jesús. Éfeso era un centro de culto a la diosa Ártemis, un lugar de poder femenino espiritual. No es coincidencia que Magdalena haya elegido ir allí. En Éfeso, ella continuó enseñando. Reunía seguidores, hombres y mujeres, y transmitía las enseñanzas secretas que Jesús le había dado. Era reconocida como apóstola, como líder espiritual. Hay registros de que incluso habría confrontado al emperador romano, exigiendo justicia por la crucifixión de Jesús. Pero algo ocurrió, algo que la iglesia primitiva quiso borrar completamente. Hay fragmentos, textos incompletos, referencias veladas en documentos que sobrevivieron por milagro. Uno de ellos, una carta apócrifa atribuida a Juan, el evangelista, menciona que Magdalena fue silenciada por los que temían su voz. Otro fragmento, encontrado en un monasterio copto en Egipto, dice que la mujer que conocía los misterios fue apartada antes de que revelara lo que no debía ser revelado. ¿Qué significa esto? Que fue asesinada, no por romanos, no por persecución externa, sino por miembros de la propia comunidad cristiana primitiva, por hombres que no soportaban que una mujer tuviera autoridad espiritual, por líderes que veían en ella una amenaza a la estructura de poder que estaban comenzando a construir. Un texto gnóstico llamado Pistis Sophia, escrito en el siglo III, preserva algo crucial. En él, María Magdalena hace 67 preguntas a Jesús resucitado. Pedro se queja 2 veces, diciendo que ella habla demasiado e impide que los hombres hablen. Jesús la defiende en ambas ocasiones, diciendo que cualquiera lleno del Espíritu puede hablar y que nadie debe ser impedido. Pero en la realidad histórica, sin Jesús allí para defenderla, ¿qué pasó con Magdalena cuando siguió hablando? Cuando siguió enseñando, cuando siguió desafiando a Pedro y a los otros que querían monopolizar la autoridad. Hay un detalle siniestro en los registros de Éfeso. La tradición ortodoxa dice que Magdalena murió en paz en la ciudad, pero no especifica cómo ni cuándo exactamente. Solo que fue enterrada allí y que, siglos después, sus reliquias fueron transferidas a Constantinopla. Pero ¿por qué tanto silencio sobre los detalles? ¿Por qué ningún relato de sus últimos días, de sus últimas palabras, de su funeral? Porque admitir la verdad sería admitir el crimen. Un historiador francés llamado Jean-Yves Leloup, estudioso de los evangelios gnósticos, propuso algo devastador en sus estudios sobre Magdalena. Ella pudo haber sido asesinada ritualmente, silenciada de forma definitiva para que sus enseñanzas murieran con ella. No hay prueba directa, pero hay ausencia, y a veces lo que no se dice grita más fuerte que lo que se preserva. Piensa en esto. Tenemos relatos detallados de la muerte de Pedro, crucificado cabeza abajo. Tenemos la historia de Pablo, decapitado en Roma. Tenemos narrativas completas sobre el martirio de casi todos los apóstoles. Pero sobre Magdalena, la primera testigo, la apóstola de los apóstoles, aquella a quien Jesús amaba más, hay solo silencio y versiones contradictorias que surgieron siglos después. Esto no es accidente, es borrado intencional. La iglesia primitiva tenía un problema. Las mujeres estaban liderando comunidades. Las mujeres profetizaban, enseñaban, bautizaban. Pablo, en sus cartas, intenta contener eso, diciendo que las mujeres deben callar en las iglesias. Pero él mismo menciona mujeres líderes como Junia, a quien llama apóstola. La contradicción muestra la tensión. La realidad era de liderazgo femenino, pero la estructura emergente quería suprimirlo. María Magdalena era el símbolo máximo de ese liderazgo. Tenía autoridad que venía directamente de Jesús. Autoridad que no pasaba por Pedro, por Santiago, por ninguno de los hombres que estaban construyendo la jerarquía. Mientras viviera y enseñara, esa autoridad alternativa existía. Era una amenaza. Entonces necesitaba morir, y su muerte necesitaba ser olvidada o reescrita.
transformada en algo aceptable, una penitente que murió en paz, aislada, sin discípulos, sin poder, o simplemente borrada de los registros, como si nunca hubiera existido más allá del momento en que vio la tumba vacía. Pero la verdad se filtró, siempre se filtra, en los textos encontrados en el desierto de Egipto, en las tradiciones orales que sobrevivieron en los márgenes, en las preguntas que nunca fueron respondidas. ¿Por qué la Iglesia tardó 1400 años en negar oficialmente que Magdalena era prostituta si los textos más antiguos nunca lo dijeron? ¿Por qué fue necesario fabricar esa mentira? Porque era necesario destruir su credibilidad. Una prostituta arrepentida puede ser santa, pero no puede ser líder, no puede ser autoridad, no puede ser maestra de hombres. La mentira fue estratégica, quirúrgica, eficaz, y funcionó por más de 1000 años. Hoy sabemos la verdad. Magdalena no era pecadora sexual, era discípula principal, era la que Jesús eligió para transmitir sus enseñanzas más profundas, era la primera testigo, la apóstola de los apóstoles, la que conocía misterios que los otros no conocían, y por eso mismo era peligrosa. Su muerte fue silenciada porque fue inconveniente, porque revelar la verdad sería admitir que la estructura de poder de la Iglesia fue construida sobre la supresión de una mujer que Jesús había elegido. Sería admitir que Pedro, el primer papa, tuvo celos y rabia de una mujer. Sería admitir que la exclusión femenina del liderazgo no vino de Jesús, sino de los hombres que vinieron después. María Magdalena murió probablemente en Éfeso, a finales del primer siglo. Murió rodeada de silencio, borrada de los registros, olvidada a propósito. Pero su voz no murió completamente. Susurra en los textos que sobrevivieron, en las preguntas que Pedro no quería oír, en las enseñanzas que Jesús confió solo a ella. La Iglesia enterró a María Magdalena, pero los desiertos de Egipto la desenterraron, y ahora sabemos, ella no era la pecadora, era la elegida, y la mataron 2 veces, primero a la mujer, después a la memoria. Pero la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra un camino de regreso a la luz.